Hay rumores que nacen para morir en la niebla, y otros que crecen hasta convertirse en amenaza. En los últimos años, entre los pasillos del Pentágono, en los hangares de Okinawa, en las pantallas saturadas de los satélites espías y en los foros cerrados donde se habla de aquello que no debe filtrarse, un nombre se repite con creciente inquietud: J-36. No hay imágenes oficiales, no hay comunicados, no hay un solo dato confirmado por el gobierno chino. Y sin embargo, la comunidad militar internacional actúa como si ese fantasma ya volara. ¿Puede un avión inexistente alterar las estrategias aéreas de las grandes potencias? ¿Puede un aparato nunca mostrado disparar presupuestos multimillonarios en defensa y modificar los ejercicios de guerra de la OTAN en Europa del Este? Si la respuesta es sí, ¿qué tanto de ese secreto está más cerca de la verdad que de la ficción? Quizá el J-36 no es real. Quizá todo esto es solo desinformación calculada, parte de una guerra silenciosa que se libra con rumores en lugar de misiles. Pero si existe, no estamos ante un caza cualquiera. Estamos hablando de un proyecto que podría superar al F-35, al Su-57 y al NAD juntos. Un avión con capacidades autónomas, invisibilidad adaptativa y tecnologías aún no comprendidas por Occidente. Y si eso es cierto, nada volverá a ser igual. China nunca lo ha reconocido públicamente. Pero el silencio también comunica. Y a veces, lo que se calla es más poderoso que lo que se grita. Hay movimientos, hay pruebas, hay voces dentro de la inteligencia occidental que aseguran haberlo detectado. Hay radares que vieron algo. Hay vuelos sin transpondedor que cruzaron cielos restringidos. Hay miedo, porque hay incertidumbre. Y ese es el terreno perfecto para que algo así vuele sin ser visto. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad de apasionados por la aviación? Aquí descubrirás la historia detrás de los aviones más legendarios, las innovaciones que revolucionaron el vuelo y las hazañas de los pilotos que desafiaron los cielos. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Todo empezó con un cruce de coordenadas. Un vuelo sin transpondedor detectado por radar japonés en el espacio aéreo del Mar Oriental de China. A simple vista, parecía una incursión más de rutina, uno de tantos vuelos que rozan los límites de lo legal, pero sin provocar. Pero esta vez, algo fue distinto. El objeto volaba a una altitud inusual, a una velocidad que no coincidía con ningún avión conocido. Lo más inquietante, su firma térmica era prácticamente nula. Era como si el cielo estuviera siendo atravesado por un hueco de nada. Esa fue la primera señal. Luego vinieron otras. Informes clasificados en bases militares del Pacífico registraron anomalías similares, objetos no identificados con rutas extremadamente eficientes, sin señales electrónicas conocidas, que desaparecían antes de poder ser interceptados. Algunos analistas pensaron que se trataba del J-20 en vuelos experimentales. Otros, más audaces, comenzaron a preguntarse si no se trataba de algo más, algo que aún no se había hecho público. Lo más curioso es que el nombre J-36 no surgió de una nota oficial, ni siquiera de un medio chino. Provino de una filtración, aparentemente menor, en un documento técnico de exportación destinado a Pakistán. En él, se hacía mención a una variante mejorada de sexta generación en desarrollo por Chengdu Aircraft Corporation bajo la denominación temporal J-36. ¿Temporal? ¿Mejorada respecto a qué? Desde ese momento, el nombre se convirtió en el centro de atención. Y ahí comienza el juego de sombras. Chengdu Aircraft Corporation, la misma empresa detrás del J-20 y del J-10, se convirtió en el epicentro del misterio. Esta empresa estatal ha sido durante décadas el brazo más avanzado de la aviación militar china, y su infraestructura actual, con acceso a inteligencia artificial, simuladores cuánticos y cámaras anecoicas para pruebas de sigilo, apunta a algo más grande de lo que conocemos. ¿Y si este proyecto nunca fue pensado para anunciarse? ¿Y si el J-36 no es un reemplazo, sino un as bajo la manga en caso de guerra abierta con Occidente? Los patrones de vuelo observados en las cercanías de Chengdu y de la base secreta de Malan, utilizada históricamente para pruebas de prototipos, coinciden con la teoría de que ya se están haciendo vuelos de prueba. Las trayectorias son limpias, cortas, y con maniobras imposibles para cazas tradicionales. Una fuente anónima de inteligencia occidental describió uno de esos objetos en estos términos:
Carece de las características habituales. No hay señales de admisión convencional de aire. Creemos que puede estar usando algún tipo de sistema de compresión electromagnética o un nuevo tipo de geometría adaptativa. Pero lo más alarmante es que no pudimos seguirlo ni con radares pasivos ni activos. Eso levanta una pregunta más profunda. ¿Estamos ante un nuevo diseño aerodinámico, quizás basado en conceptos hipersónicos o en alas Morping con control vectorial 360? Aunque el mundo conoce poco sobre los detalles técnicos del supuesto J-36, se especula que su estructura combina aleaciones ultraligeras con materiales RAM de nueva generación capaces de absorber múltiples espectros, no solo el radar, sino también firmas ópticas y térmicas. En cuanto a motorización, el motor que se menciona en círculos técnicos es el WS-19, una evolución del WS-15 que se rumorea está siendo desarrollado con asistencia de tecnología reversada de motores rusos y partes capturadas de F-35 derribados o hackeados. Este motor hipotéticamente tendría empuje vectorial, supercrucero, capacidad de volar a velocidad supersónica sin postquemador, y eficiencia de firma térmica. ¿Y si este motor ya está listo, y nadie lo sabe? Quizá todo esto es un juego de propaganda. Quizá el J-36 es solo un nombre lanzado al aire para distraer, confundir, dividir recursos occidentales en la persecución de un enemigo fantasma. Pero, ¿y si no? ¿Y si desde hace años, algo está despegando en las sombras, algo que el mundo no está preparado para enfrentar? Lo cierto es que lo que comenzó como un rumor filtrado en un documento técnico ahora se repite en sesiones cerradas del Congreso estadounidense. Lo discuten analistas de Rand Corporation. Y lo más revelador, se han destinado fondos especiales para investigación de fenómenos aéreos anómalos de origen hostil. Eso no se hace por rumores. Lo más peligroso de un avión que no se ve, es que puede golpear cuando ya es demasiado tarde. En el tablero de ajedrez de la aviación militar moderna, cada movimiento cuesta miles de millones y cada pieza desplegada altera la geometría del poder. China ya tiene al J-20, su caza furtivo de quinta generación, con más de 200 unidades operativas. Entonces, la pregunta cae por su propio peso: ¿por qué construir otro caza sigiloso? ¿Por qué desarrollar el J-36? A simple vista, parecería redundante. El J-20, también producido por Chengdu, es una máquina formidable. Tiene capacidades furtivas, puede operar a largas distancias, y ha sido el símbolo de la ambición china por alcanzar la paridad aérea con Estados Unidos. Pero bajo la superficie, hay grietas. Y esas grietas abren la puerta a un proyecto mucho más peligroso. El J-20, pese a su imponencia, fue diseñado durante una etapa en la que China aún dependía de motores rusos como el AL-31F, los mismos usados por el Su-27. Aunque en años recientes se han hecho avances con motores autóctonos como el WS-10 y el prometido WS-15, los resultados aún no alcanzan la eficiencia ni la durabilidad del Pratt & Whitney F-135 del F-35. Además, el J-20, aunque furtivo, tiene un diseño más cercano a un interceptor que a un caza multirol, grande, robusto, optimizado para largas distancias y misiles de alcance extendido. Entonces surge una idea estratégica. ¿Y si el J-36 no viene a reemplazar al J-20, sino a complementarlo? ¿Y si su verdadera función es atacar por un flanco inesperado, operar más cerca, más rápido, más bajo y sin ser visto? Aquí entra el juego el concepto de guerra de saturación tecnológica. China entiende que no puede igualar a Estados Unidos avión por avión, base por base. Pero sí puede diseñar un ecosistema aéreo tan impredecible y automatizado, que colapse la cadena de decisión enemiga. En esa visión, el J-36 no es solo otro caza, es el nodo más sigiloso e inteligente en una red de ataque descentralizado. Los informes no confirmados pero consistentes apuntan a que el J-36 podría ser el primer caza chino diseñado desde cero para cumplir con los requisitos de la sexta generación: baja firma multiespectral, autonomía operativa total, conectividad en enjambre, swarm AI, y capacidades adaptativas en vuelo. Un caza que no solo no se ve, sino que decide por sí mismo cuándo, cómo y a quién atacar. Y si ya no hablamos de un piloto humano decidiendo, sino de una máquina con conciencia táctica, esto cambia todo. El diseño, según recreaciones basadas en descripciones de expertos que aseguran haberlo analizado en satélite o en simuladores, no se parece al J-20. Sería más compacto,
con geometría delta alada, líneas suavemente anguladas, sin canards, con tomas de aire dorsales que podrían alimentar un sistema híbrido, propulsión convencional y asistencia electromagnética. Algunos llegan incluso a especular con tecnología derivada del EMALS, sistema de lanzamiento electromagnético naval, adaptado a microescalas internas. Si el J-20 está pensado para ver sin ser visto desde lejos, el J-36 podría estar diseñado para atacar sin dejar rastro desde cerca. Misiones relámpago, penetración táctica profunda, operaciones de aniquilación quirúrgica sin comunicación directa con la base. ¿Qué enemigo puede defenderse contra algo que no sabe que ya está encima? Quizás el J-36 es demasiado avanzado, demasiado arriesgado, demasiado costoso, y jamás salga del hangar. Pero si lo hace, cambiaría para siempre la manera en que se concibe la superioridad aérea. Los teóricos de la defensa están empezando a hablar de un nuevo término, dominancia invisibilizada, es decir, la capacidad de ejercer poder sin necesidad de presencia física reconocida. No es necesario derribar satélites ni invadir espacios aéreos. Solo basta con estar, sin que nadie pueda probarlo. Y si el J-36 ya está volando, esa dominancia ya es real. Una imagen filtrada, borrosa, de ángulo bajo, con sombras alargadas y líneas imposibles de definir con claridad. En ella, se ve lo que podría ser el perfil de una aeronave jamás vista antes. Su forma no coincide ni con el J-20, ni con el FC-31, ni con ningún diseño conocido de exportación. ¿Se trata de una falsificación? ¿Una distracción deliberada? ¿O un error de un técnico que capturó más de lo que debía? Esa fotografía, que circuló brevemente en redes antes de ser eliminada por completo, dejó una pregunta sin respuesta. ¿Estamos ante una copia encubierta del programa NAD estadounidense, o es este el diseño más original jamás producido por China? El NAD, Next Generation Air Dominance, es el programa más secreto y ambicioso del Pentágono. Está pensado para reemplazar al F-22 y combinar sigilo, supercrucero, fusión de sensores, inteligencia artificial y autonomía táctica. Se sabe que Estados Unidos lleva una ventaja tecnológica de al menos una década sobre sus competidores directos. Pero ese margen podría no ser tan seguro como se cree. Porque si el J-36 se basa, al menos en parte, en espionaje cibernético exitoso sobre el NAD, estaríamos frente a un espejo roto que devuelve una imagen distorsionada, pero igual de peligrosa. En la década pasada, múltiples incidentes apuntaron a intrusiones cibernéticas chinas dentro de contratistas de defensa estadounidenses como Lockheed Martin y Northrop Grumman. En 2013, un informe del Pentágono afirmó que varios planos técnicos del F-35 y del propio NAD habían sido comprometidos. Washington lo denunció, Pekín lo negó. Pero los archivos robados no desaparecen. Se replican, se rediseñan, se reinterpretan. Y ahí nace la sospecha. ¿Y si el J-36 es el reflejo siniestro del futuro que aún no ha mostrado al mundo? Puede que el J-36 no tenga la tecnología exacta del NAD, pero podría haber entendido la lógica detrás de su diseño, sus prioridades operativas, su arquitectura modular, y con esa información, construir algo igual o más eficiente para sus propios fines. Algunas recreaciones digitales filtradas por cuentas asociadas a contratistas asiáticos muestran un avión con forma de diamante curvado, alas en delta profunda, sin cola vertical visible y una cubierta superior sin ángulos rectos. El diseño parece integrar conceptos de camuflaje óptico activo, es decir, una piel que cambia según el entorno, como una pantalla de tinta electrónica adaptativa o un sistema basado en metamateriales. No estamos hablando de invisibilidad total, pero sí de invisibilidad funcional. Además, hay reportes no confirmados de que el J-36 podría estar utilizando una arquitectura de inteligencia nerviosa distribuida. En lugar de tener un cerebro central como un computador de vuelo tradicional, estaría diseñado como un organismo, con múltiples nodos neuronales repartidos a lo largo de su fuselaje. Esto permitiría una reacción casi orgánica, con capacidad de adaptación en tiempo real y detección contextual sin contacto humano directo. ¿Es esto posible? Hoy, no con certeza, pero si lo es, no estaríamos ante un avión. Estaríamos frente a una criatura artificial, capaz de aprender en vuelo, elegir objetivos y adaptarse sin intervención humana. Quizás el J-36 es solo humo,
una maqueta experimental sin capacidad real de combate. Pero si no lo es, y si estas tecnologías están siquiera al 50% de desarrollo, entonces nos enfrentamos a algo que no se parece a nada que hayamos combatido antes. No es una copia del NAD. No es un clon del F-22. No es una evolución del J-20. Es otra cosa, algo híbrido, algo que China no necesita mostrar, porque su poder radica, precisamente, en que nadie lo haya visto completo. Y eso, para muchos estrategas occidentales, es más aterrador que cualquier imagen confirmada. Hay una línea que hasta ahora la humanidad se ha resistido a cruzar. Una línea que, si se traspasa, podría marcar el fin de una era y el comienzo de otra donde los cielos ya no pertenecerán a los pilotos, donde las decisiones no se tomarán desde la cabina, sino desde un código. Y todo apunta a que el J-36 podría ser el primero en dar ese paso. Durante décadas, los cazas de combate han dependido del factor humano. El juicio, la experiencia, el instinto, pero también sus limitaciones, el tiempo de reacción, el cansancio, el miedo. Con la llegada de los sistemas de asistencia avanzados como el ALICE del F-35 o los programas de fusión de sensores en el Su-57, la IA comenzó a ocupar un rol secundario, casi como copiloto digital. Pero con el J-36, esa jerarquía podría invertirse. Fuentes de inteligencia técnica han sugerido que el J-36 estaría siendo diseñado no como un avión tripulado con ayuda de IA, sino como un sistema aéreo autónomo capaz de ser tripulado en casos excepcionales. Esto cambia completamente el paradigma. El piloto dejaría de ser el decisor principal y se convertiría en un supervisor opcional. El nombre que circula en círculos cerrados para su núcleo operativo es Dragon Core, una inteligencia artificial desarrollada en laboratorios militares vinculados a la Universidad de Ciencia y Tecnología de China y entrenada con millones de horas de simulaciones aéreas. Este sistema tendría acceso a redes neuronales de aprendizaje profundo que le permiten analizar el comportamiento de cazas enemigos en tiempo real y adaptar sus tácticas al instante, incluso simulando movimientos erráticos para confundir a los adversarios humanos. ¿Y si el J-36 ya no necesita pilotos para ganar un combate aéreo? ¿Y si puede calcular la mejor maniobra de evasión 0.3 segundos antes que tú, y ejecutarla antes de que parpadees? El uso de IA en combate plantea desafíos técnicos, sí, pero sobre todo éticos. ¿Quién dispara? ¿Quién decide que un objetivo debe ser destruido? ¿Quién se responsabiliza por una decisión autónoma en medio del caos de guerra aérea? Estas preguntas, aún sin respuesta en Occidente, podrían haber sido ignoradas por China en su afán de tomar la delantera. En este modelo, el J-36 actuaría como un cazador independiente, conectado a una red satelital cuántica que le permitiría recibir y transmitir información sin riesgo de ser interceptado. Tendría una conciencia táctica extendida, lo que le permitiría coordinarse con drones de ataque, plataformas de reconocimiento e incluso satélites de observación, sin necesidad de contacto humano directo. En esencia, sería un organismo de combate aéreo, no una máquina tradicional. Los informes técnicos no confirmados hablan de un módulo de decisión integrado basado en arquitectura RISC-V china modificada, con redundancia triple para asegurar que la IA no entre en bucles de conflicto o error en medio del combate. Se cree que esta capacidad permitiría al J-36 realizar misiones de eliminación selectiva, interdicción aérea o incluso infiltración electrónica sin intervención humana. Un asesino sigiloso con libre albedrío operativo. Quizá el mundo aún no está listo para un avión así. Quizá incluso China aún no controla del todo lo que ha creado. Pero si el J-36 ya incorpora una IA operativa con autonomía de combate, no estamos ante un caza más. Estamos ante una ruptura histórica, la militarización real de la inteligencia artificial con capacidad letal autónoma. Y entonces la pregunta deja de ser técnica y se vuelve existencial. ¿Qué pasa con el piloto humano cuando el cielo ya no necesita uno? La primera vez que lo vieron, no sabían qué estaban viendo. La base aérea de Cadena, en Okinawa, había detectado un objeto no identificado ingresando a una zona de exclusión aérea. El radar no lo captó por completo, pero una firma térmica incompleta fue registrada durante apenas 4 segundos. Luego, silencio absoluto. No hubo reflejo de retorno. No hubo señal electrónica. No hubo forma de seguirlo. Durante semanas,
La Fuerza Aérea de Estados Unidos revisó los registros sin éxito. Solo sabían que algo había entrado y salido, sin autorización, sin protocolo y sin dejar huellas. Fue entonces cuando alguien en la sala de análisis lanzó una frase que, en ese momento, sonó casi absurda. ¿Y si fue un J-36? Desde entonces, han sido más de una docena los avistamientos reportados por radares militares, especialmente en el Mar de China Meridional, el Estrecho de Taiwán, el Índico Nororiental y, sorprendentemente, incluso en espacios cercanos a la base estadounidense de Guam. Ninguno de estos objetos ha sido visualmente identificado, pero todos comparten tres patrones: trayectoria sigilosa, velocidad no coincidente con aeronaves civiles ni militares conocidas, y desaparición súbita. En operaciones conjuntas con Japón y Corea del Sur, se han lanzado interceptores para intentar visualizar estas trayectorias. Ninguno tuvo éxito. En un caso, un F-15 japonés llegó a apenas 30 kilómetros de un objeto no identificado, pero el sistema de fusión de sensores del avión colapsó momentáneamente. El piloto declaró: «Fue como si mi avión olvidara que algo estaba allí. Lo supe, pero no podía verlo. No podía fijarlo. No podía entenderlo». ¿Estamos frente a una tecnología de ocultamiento activa? ¿O frente a algo que simplemente aún no podemos detectar con nuestras herramientas actuales? Algunos analistas han sugerido que el J-36 podría estar probando no solo su sigilo físico, sino sus rutas tácticas de infiltración. Se trataría de vuelos experimentales realizados deliberadamente cerca de zonas sensibles, no para violarlas, sino para estudiar los tiempos de respuesta y los límites de los sistemas de defensa aliados. Un ensayo silencioso para una guerra futura. Los informes filtrados por contratistas de defensa en Filipinas y Vietnam también han reportado luces tenues o desplazamientos visuales atípicos sobre áreas marítimas en plena noche. Curiosamente, esas rutas coinciden con los corredores navales más utilizados por la séptima flota estadounidense. La sospecha es clara. ¿Y si el J-36 está mapeando, en tiempo real, los movimientos de la armada más poderosa del mundo, sin que ésta pueda rastrearlo? El sistema satelital militar Tianlian, operado por China, ha sido modificado para emitir paquetes de datos en frecuencias cuánticas que permiten conexiones seguras, sin interferencias. Se cree que el J-36 podría estar recibiendo órdenes o actualizaciones directamente desde estos satélites, sin necesidad de enlaces tradicionales. Si eso es cierto, los vuelos fantasmas dejarían de ser simples pruebas y pasarían a ser ejercicios coordinados a nivel estratégico. Tal vez todos estos registros son errores, ilusiones provocadas por el clima, fallas tecnológicas o aves migratorias malinterpretadas. Pero si no lo son, si en verdad una aeronave desconocida está volando sobre espacio controlado sin ser detectada, entonces el concepto mismo de soberanía aérea está en peligro. Y si el J-36 ya sabe cómo moverse entre nuestras defensas, el próximo paso no será observar, será atacar. Ese es el verdadero terror detrás de estos vuelos. No que el avión exista, sino que ya esté operando, ya esté ensayando, ya esté mirando, y nadie, hasta ahora, ha podido detenerlo. Durante años, el F-35 ha sido el estandarte tecnológico del poder aéreo occidental. Más que un avión, representa una coalición: Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Japón, Australia y muchos otros países han apostado miles de millones en un solo sistema de armas. El Lightning II es veloz, es furtivo, está conectado a una red global de sensores y tiene la capacidad de ejecutar ataques de precisión en cualquier punto del planeta. En teoría, es invencible, pero esa idea está empezando a tambalear. Porque en los laboratorios militares de Chengdu, una sombra se proyecta sobre la reputación del F-35. No es un reemplazo, no es un equivalente, es un antagonista diseñado desde cero para encontrar su punto débil y hundir el cuchillo ahí. El J-36 no intenta ser superior en todo, intenta ser letal en lo que el F-35 no espera. La comparación entre ambos no es sencilla. El F-35 fue concebido como una plataforma multirol: combate aire-aire, apoyo táctico terrestre, operaciones de inteligencia, vigilancia y ataque naval. Su estructura gira en torno al sigilo pasivo, a la superioridad de información y al uso de su motor F-135 para vuelos supersónicos sin sacrificar control. El J-36, según las filtraciones técnicas,
tendría una filosofía diferente: velocidad táctica, evasión activa, inteligencia artificial operativa y autonomía de combate. Donde el F-35 necesita comunicación constante con la red aliada para maximizar su letalidad, el J-36 estaría diseñado para operar solo, sin depender de una infraestructura externa. ¿Qué significa esto en un enfrentamiento real? En un duelo cerrado, el F-35 depende de su sensor DAS, Distributed Aperture System, que le permite tener visión de 360 grados, y de su radar AESA-APG-81, uno de los más avanzados del mundo. Su software de fusión de datos lo convierte en una unidad táctica brillante. Sabe lo que ocurre a su alrededor, conoce dónde están sus aliados y puede tomar decisiones rápidas en escenarios de combate múltiple. Pero en ese mismo proceso radica su debilidad. ¿Y si enfrente hay un caza que no emite señales? ¿Y si su firma térmica es tan baja que el DAS lo ve, solo cuando ya es tarde? ¿Y si el radar del F-35 no puede fijarlo, y sus sistemas defensivos no activan alarma alguna porque no detectan amenaza? El J-36, supuestamente, estaría equipado con un radar AESA de doble frecuencia, banda L y banda X, y un sistema de fusión multisensorial basado en inteligencia artificial predictiva. Su casco de realidad aumentada no replicaría el modelo estadounidense, sino que integraría capas de análisis en tiempo real sobre el comportamiento del enemigo, permitiendo prever maniobras según algoritmos de vuelo preanalizados. En velocidad, podría alcanzar Mach 2.2 en supercrucero, por encima del F-35 que apenas alcanza Mach 1.6 y requiere postcombustión. En maniobrabilidad, se especula que el J-36 usaría toberas móviles vectorizadas en 360 grados, lo cual le permitiría realizar maniobras imposibles para el diseño tradicional del Lightning II. Pero el verdadero choque no estaría en el aire. Estaría en las redes. El F-35 necesita estar conectado. El J-36, si realmente es autónomo, no lo necesita. Esto da lugar a una hipótesis escalofriante. Si China logra lanzar un escuadrón de J-36 equipados con IA táctica, estos podrían entrar en espacio enemigo sin ser detectados, tomar decisiones en grupo, y ejecutar ataques coordinados sin intervención humana, ni interferencia externa. ¿Y si el primer misil lo lanza una máquina? ¿Y si el primer impacto ocurre antes de que el piloto del F-35 sepa que está en combate? Muchos sostienen que el F-35 sigue siendo superior por su interoperabilidad, su experiencia en combate real y su integración global. Y puede que tengan razón. Pero otros recuerdan una máxima olvidada: los grandes imperios no caen por la fuerza de un enemigo superior, sino por confiar demasiado en que no existe uno. ¿Y si el J-36 existe? Si está preparado, y si alguna vez se encuentra cara a cara con un F-35, la guerra aérea del siglo XXI no será entre dos pilotos. Será entre el último humano y la primera máquina capaz de matarlo antes de que la vea. Lo primero que se entrena en un piloto de combate es la vista. La capacidad de reconocer una silueta, un destello de metal, una sombra que no cuadra con el horizonte. En combate aéreo, ver primero es sobrevivir. Pero, ¿qué ocurre cuando ya no hay nada que ver? ¿Qué pasa cuando el enemigo no solo evita el radar, sino también los ojos? Esa es la sospecha que persigue al Chengdu J-36, que no se trata únicamente de un caza invisible al radar, como lo son el F-22 o el B-2, sino que va un paso más allá. Invisibilidad óptica activa, un camuflaje capaz de adaptarse visualmente al entorno, borrando al avión incluso del espectro visible. No es magia, es ciencia avanzada, y puede que China esté a punto de dominarla. Desde 2019, diversas universidades chinas, incluyendo Tsinghua y la Universidad Politécnica del Noroeste, ambas con estrechos vínculos al complejo militar industrial, han publicado estudios sobre metamateriales adaptativos, estructuras que manipulan la luz a nivel nanométrico para desviar, absorber o replicar frecuencias específicas del espectro. En teoría, estos materiales podrían aplicarse como una piel externa sobre aeronaves, que proyecte hacia afuera una imagen que imite lo que hay detrás del avión. Como un espejo que no devuelve tu reflejo, sino el del mundo. En la práctica, esto implicaría que el J-36 no solo es difícil de detectar por radar, sino que se funde con el cielo, o con las nubes, o con la oscuridad de la noche. Y si además su firma térmica está controlada por refrigeración interna pasiva, como algunos informes sugieren,
entonces no sería detectado ni siquiera por los sensores infrarrojos de los sistemas más avanzados de defensa. ¿Y si ya hemos visto al J-36, pero no lo reconocimos? ¿Y si sobrevoló bases, portaaviones, ciudades enteras, disfrazado del propio cielo? En un vídeo filtrado desde una base en la región autónoma de Xinjiang, se aprecia lo que parece ser una aeronave despegando al amanecer. El sol apenas toca el horizonte, y el avión, envuelto en una especie de resplandor grisáceo, parece desvanecerse gradualmente a medida que asciende. No se trata de una simple reflexión. Hay algo artificial en esa desaparición. El vídeo fue eliminado de redes chinas en menos de 6 horas. Las cuentas asociadas, silenciadas. Nunca se emitió un desmentido oficial. Y eso dice mucho más que cualquier declaración. Quizás este camuflaje sea aún rudimentario, funcional solo en ciertas condiciones de luz y entorno. Pero si ya está en fase de prueba, entonces estamos a años, no décadas, de una revolución en combate aéreo. Los pilotos estadounidenses ya han comenzado a entrenarse contra blancos invisibles en simuladores. Pero simular no es lo mismo que enfrentar. Y si el J-36 realmente cuenta con camuflaje óptico activo funcional, entonces las reglas del juego han cambiado. No basta con tener mejores misiles. No basta con tener el mejor radar. Si no puedes verlo, no puedes dispararle. Y si no puedes dispararle, no puedes detenerlo. Quizá el J-36 no sea completamente invisible, pero solo necesita serlo el tiempo suficiente para llegar y desaparecer. El concepto mismo de frente de batalla se diluye cuando tu enemigo es un fantasma, no uno de los mitos, uno que vuela, que piensa, que decide, y que se camufla con el mundo hasta que ya es demasiado tarde. Desde los portavoces del Ministerio de Defensa chino hasta los altos mandos de la Fuerza Aérea del EPL, todos han mantenido una posición inquebrantable. El J-36 no existe. No hay registros públicos, no hay comunicados, no hay exhibiciones en ferias aéreas. Ningún modelo, ni siquiera en forma de maqueta, ha sido presentado al mundo. Para la diplomacia china, el J-36 es solo una ilusión occidental, un error de interpretación, una paranoia estratégica, o simplemente una fantasía creada por sus adversarios. Pero el silencio también es una decisión. Y cuando ese silencio es tan absoluto, tan orquestado, tan cuidadosamente mantenido durante años, empieza a hablar por sí mismo. En las últimas 2 décadas, China ha sido todo lo contrario a discreta en cuanto a sus avances militares. El J-20 fue anunciado con orgullo. El FC-31 fue exhibido ante cámaras y analistas internacionales. Incluso sus drones más avanzados, como el GJ-11 Sharp Sword, han tenido presencia en desfiles y exposiciones. Entonces, ¿por qué no el J-36? ¿Y si su silencio no es prueba de inexistencia, sino de algo más peligroso? Hay 2 posibles escenarios. En el primero, el J-36 es un mito alimentado por Occidente, y el gobierno chino simplemente lo ignora para no otorgarle legitimidad. En el segundo, el J-36 es real, y su secreto forma parte de una estrategia deliberada para mantener su ventaja táctica hasta el último momento. ¿Y si el juego no es mostrar el arma, sino usarla antes de que el enemigo sepa que existe? En documentos filtrados por agencias de inteligencia de Asia Central, se menciona un proyecto no confirmado de 6ª generación, asociado a Chengdu bajo la clasificación Wilai-Tin, cielo del futuro. Su financiación aparece como compartida entre el Ministerio de Defensa y 2 conglomerados tecnológicos civiles. El presupuesto, reservado. El cronograma, desconocido. Los resultados, clasificados. Incluso los satélites espías han tenido dificultades para identificar instalaciones o prototipos asociados. Algunas imágenes térmicas indican estructuras tipo hangares que solo se abren de noche. Movimientos restringidos. Patrullas electromagnéticas para bloquear dispositivos de rastreo. Las medidas de ocultación no son normales. Y eso solo puede significar una cosa: hay algo que no debe ser visto. Tal vez es solo un ejercicio de distracción. Una jugada maestra para hacer que el enemigo gaste recursos buscando un fantasma. Pero si no lo es, si el J-36 existe y está siendo ocultado a propósito, entonces la verdadera amenaza no es el avión, es lo que representa. Un caza que no se declara, una tecnología que no se explica, un arma que no se presume. En el juego del poder, el que calla,
puede ser el que golpea primero. Quizás el mundo se ha obsesionado con el J-36 solo por miedo a lo desconocido. Pero el miedo también es parte de la estrategia. Y si China ha logrado que los altos mandos occidentales se reúnan a discutir un avión que, oficialmente, no existe, entonces ya han ganado la primera batalla, la de la percepción. Porque en la guerra moderna, no necesitas lanzar un misil para debilitar a tu enemigo. Solo necesitas sembrar una duda. Una que vuele bajo, una que no haga ruido, una que no se vea. Hay secretos tan grandes que ni siquiera los enemigos se atreven a nombrarlos. Y en el caso del J-36, el silencio no solo viene de China. Rusia calla, Estados Unidos evade, y la OTAN observa. Durante los últimos 5 años, se ha producido un fenómeno inusual en la comunidad de defensa global. Ninguna gran potencia ha desmentido oficialmente la existencia del Chengdu J-36. No hay comunicados, no hay burlas, no hay negaciones. Solo evasión. Preguntas respondidas con sonrisas medidas. Declaraciones técnicas que hablan de análisis continuos. Y cambios presupuestarios, que dicen mucho más que las palabras. En 2022, el Congreso de Estados Unidos aprobó una partida extraordinaria para fortalecer el programa NAD. La justificación oficial fue preservar la supremacía aérea ante desarrollos emergentes en Asia. Ningún nombre fue mencionado, ningún país señalado, pero en círculos cerrados del Pentágono, los analistas sabían exactamente de qué se hablaba. Y si el NAD está acelerando su desarrollo, no por lo que sabemos de China, sino por lo que sospechamos, Rusia, por su parte, ha tenido un comportamiento aún más enigmático. En varios artículos técnicos de institutos vinculados al Kremlin, como el TSAGI, Instituto Central Aerohidrodinámico, se ha hecho referencia a una plataforma sigilosa multipropósito de generación avanzada desarrollada en Chengdu. Lo mencionan con respeto, con cautela, incluso con un dejo de admiración. En una entrevista filtrada de un piloto ruso retirado con acceso a archivos del Su-57, se le preguntó si creía que el J-36 podría rivalizar con los cazas rusos. Su respuesta fue breve: no sabemos lo que es. Y eso es exactamente lo que lo hace peligroso. ¿Qué pasa cuando tus aliados no saben? ¿Y qué pasa cuando tus enemigos no se atreven a suponer? La OTAN ha reforzado sus ejercicios de defensa aérea en Europa del Este, especialmente en zonas alejadas de China. Pero los ejercicios, curiosamente, están empezando a simular ataques de aeronaves indetectables. Un tipo de blanco que aparece sin previo aviso, ataca en enjambre y desaparece. Muchos creen que estas simulaciones están inspiradas en el Su-57 ruso. Pero otros, en voz baja, aseguran que no es así, que hay otro modelo, uno que ni siquiera tiene nombre oficial, uno del que no se puede hablar, porque no hay información suficiente. Y en el corazón del Pentágono, el miedo no es al avión en sí, es al precedente. ¿Y si todo lo que sabemos sobre superioridad aérea ya no sirve? ¿Y si mientras los analistas discuten esquemas de combate, otra nación ya diseñó la guerra del futuro, y no la va a compartir hasta que sea demasiado tarde? Quizá Estados Unidos calla porque no quiere mostrar su temor. Quizá Rusia calla porque ha visto algo que no puede contradecir. Quizá la OTAN calla porque el vacío es más útil que el escándalo. Pero el silencio tiene un precio, porque mientras los grandes del mundo miran en otra dirección, el tiempo avanza. El desarrollo continúa. Y si el J-36 es real, entonces ese tiempo juega para China. Y en esta guerra sin misiles, sin batallas, sin comunicados, el primer país que hable podría ser el que ya va perdiendo. Imagina el día. Un día cualquiera. Un radar en Japón detecta una perturbación mínima. Un satélite estadounidense registra un objeto desplazándose sin identificación. No hay alarma. No hay advertencia. Y, sin embargo, minutos después, una base aliada en el Pacífico queda fuera de línea. Sin explosiones. Sin fuego. Solo silencio. Horas después, las agencias de inteligencia filtran que ha ocurrido una intrusión. No se sabe quién fue. No se sabe cómo. Pero entre los altos mandos, todos piensan lo mismo. Todos temen lo mismo. El J-36 ha despegado. Ese día, real o imaginario, marca una ruptura. Porque la existencia del J-36 no solo cambia los balances militares,
cambia el significado mismo de poder. Ya no se trata de quién tiene más cazas, más portaaviones, más satélites. Se trata de quién puede ver primero, de quién puede ocultarse por completo, de quién puede decidir sin pedir permiso a sus mandos. En ese mundo, la superioridad aérea ya no es de quien controla el cielo, sino de quien se convierte en parte de él. El J-36, si realmente está operando como se sospecha, representaría el primer caza completamente autónomo, invisible al ojo y al radar, capaz de actuar en redes inteligentes de combate sin intervención humana. Un arma que no necesita que alguien apriete el gatillo, porque el gatillo ya es una línea de código. ¿Estamos preparados para eso? Las implicaciones no son solo militares. Son geopolíticas. Un avión así cambiaría las reglas de la disuasión. Obliga a los países a repensar su soberanía, su defensa, su posición en el tablero global. Porque si una máquina puede cruzar fronteras sin ser vista, atacar sin ser detectada, y volver sin dejar rastro, entonces ya no existen las fronteras. Y el impacto es también psicológico. Los pilotos humanos, entrenados durante décadas para el combate cuerpo a cuerpo, se enfrentan ahora a la extinción de su rol. El as del aire ya no será un hombre con nervios de acero, sino un algoritmo. Una inteligencia sin miedo, sin piedad, sin gloria. Solo eficiencia. Quizás esto aún esté lejos. Quizás el J-36 es solo un concepto, un rumor exagerado, una cortina de humo digital. Pero si no lo es, si en este mismo momento hay una máquina china volando en la oscuridad, viendo todo, grabando todo, decidiendo todo, entonces la guerra aérea ya no pertenece al siglo XXI. Es otra cosa, es otro juego, y solo uno de los jugadores sabe que ya empezó. Porque si el J-36 despega, no va a anunciarlo, no va a presentarse, no va a dar una advertencia, solo va a estar allí, y cuando lo sepamos, tal vez ya sea demasiado tarde. En los libros de historia, los grandes avances militares siempre se presentan con imágenes claras, fechas precisas, declaraciones contundentes. El primer vuelo del F-22, la presentación del Su-57, el debut público del J-20, pero el J-36 no aparece en ningún acto oficial. No tiene una pista de despegue con fotógrafos, no hay banderas ondeando, no hay pilotos saludando, y sin embargo, su sombra está en todas partes. Hemos recorrido los rumores, los datos filtrados, las trayectorias invisibles, las decisiones no confirmadas, los gestos sutiles que delatan más que las palabras. Todo apunta a un solo hecho innegable: el Chengdu J-36, exista o no, ya está cambiando el mundo. Porque su poder no está en su fuselaje, ni en su motor, ni siquiera en su IA. Su poder está en el miedo. Un miedo estratégico, racional, casi lógico, porque nos enfrenta a un futuro que nadie puede controlar. Un futuro donde la guerra ya no será entre naciones, sino entre inteligencias. Un futuro donde no bastará con tener aviones, habrá que tener algoritmos. No bastará con tener ojos, habrá que ver más allá del espectro. No bastará con tener voluntad, habrá que decidir en menos de un segundo si lo que se aproxima es real, o simplemente la última ilusión de un enemigo que ya no necesita mostrarse para ganar. Quizá el J-36 sea solo una historia, un eco tecnológico nacido del temor colectivo, una proyección más que una realidad. Pero, ¿y si no lo es? ¿Y si mientras vemos esto, una aeronave vuela por encima de nosotros, analizando, midiendo, escuchando, sin que podamos siquiera imaginarlo? La historia de este avión, o de este fantasma, nos obliga a hacer algo que rara vez hacemos en tiempo de paz: prepararnos para lo que no vemos, para lo que no entendemos, para lo que todavía no tiene nombre pero ya tiene consecuencias. Porque en este nuevo cielo que se está formando, el silencio también vuela. Y hay cosas que no necesitan ser confirmadas para ser reales.